Bienvenidos a un nuevo episodio de Samaritano Devcast, en el cual vamos a ver este podcast, 3 virtudes que demuestran que eres una persona sabia. Así que si quieres saber cuáles de estas virtudes tú tienes, eres una persona sabia, quédate a oír este podcast. Me presento, mi nombre es Leslie Samaritano, soy Fluterina Mobile y hace poco he culminado mi tesis sobre una propuesta de diseño de una ruta de formación laboral para programadores que no tienen educación superior. Y haber realizado esta investigación me ha inspirado a crear este tipo de contenido en el cual pues necesitamos desarrollar más nuestras habilidades blandas, así como nuestro pensamiento crítico y sistémico. Entonces te invito a conocerme en mis otras redes sociales como TikTok, Instagram, en el cual comparto contenido acerca de Flutter y sobre ingeniería o mobile. Antes de saber cuáles son esas 3 virtudes que demuestran que eres una persona sabia, vamos a definir qué significa ser sabio. Y bueno, lo que la RAE dice es una persona que contiene sabiduría, pero no solo queda ahí en que contiene, ¿no?, la sabiduría, sino que también la usa en pos de su bienestar y del bien común, o sea, de la sociedad. Lo utiliza para el bien. Aparte que instruye o guía a los demás para que puedan también alcanzar una meta que se han planteado. Entonces, si ya sabemos lo que significa ser sabio, ¿cuáles serían esas 3 virtudes? Y en lo que me voy a enfocar es que cómo yo, si tengo esas 3 virtudes, lo puedo utilizar para el bien común y de qué manera correcta lo puedo utilizar, porque eso es lo que conlleva ser una persona sabia. Entonces tenemos en primer lugar el de escuchar. A ustedes les habrá pasado muchas veces que cuando están dando su opinión en su trabajo, alguien los interrumpe, ya sea un compañero o un jefe, y les hace una pregunta, ¿no? Y como que la idea que están planteando ya se les borra. Entonces, eso es un ejemplo de una persona que no sabe escuchar. Inclusive puede ser con amigos, que tú les estás contando y te interrumpen, ¿no? Entonces, una persona sabia escucha atentamente hasta que la otra persona termine de expresarse. Entonces, hay que tener en cuenta esa actitud. ¿Pero por qué, Leli? Bueno, porque al escuchar toda la versión uno puede realizar preguntas, consultas, quizás también reforzar esa opinión y así, y no para quedarse en esa postura que quizás lo interrumpiste para atacarlo, ¿no? Y también puede ser que cuando estás así entre colegas, compañeros o amigos y te está contando sobre algo y tú lo interrumpes, entonces es como minimizar toda la experiencia que te está contando, ¿no? Y si tú comentas algo que es negativo, que no le va a sumar, entonces que quizá la próxima vez ya no te quiera contar algo o no te va a tener confianza. Y por ese lado hay que saber escuchar. La otra virtud es la empatía. Y muchas veces hemos escuchado esta frase, ¿no? De ponerse en los zapatos de otros. Pero ponerse en los zapatos de otros no solo queda en que te pones un momento y para entender y ya está, no. También es imaginar lo que esa persona está pensando y lo que podría sentir y a ti te afecta porque te estás poniendo en su lugar. Es como si fueras tú, pero en esa realidad y en ese contexto. Entonces, una persona que es empática, cuando alguien da una opinión o se expresa de alguna manera, ya sea positiva o negativa, y tú no estés de acuerdo con lo que dice, hay que pensar en esa persona, cómo ha sido su trayectoria y por qué es así. Entonces, la empatía se va a enfocar en entender a la persona de por qué se está comportando o se está expresando de esa manera. Muchas veces en las redes sociales hemos leído, ¿no?, de que esa persona lo tuvo fácil, de que sus padres pues le dieron educación, que sus padres tuvieron dinero, que llegó pagando y etcétera. Pero no conocemos la trayectoria, cómo ha sido esa persona, qué es lo que ha vivido, quizá pasó por mucha depresión, etcétera. No conocemos. Entonces, cuando alguien da una opinión o está comentando su experiencia, pues enfoquémonos en que por qué piensa así esa persona, por qué es así, y podemos quizá complementar después con algo, ¿no? Y preguntarle y averiguar por qué piensa así, si es un amigo cercano,
pero sino también porque nos debería importar tanto, pero la empatía consiste en saber entender e imaginar por lo que está pasando esa persona. Entonces, aquí donde entra la sabiduría, pues en de saber ponerse en lugar de esa persona y en qué momento. Por ejemplo, no puedes tener empatía con un asesino o con alguien que hizo daño a unas personas, porque ya entraríamos a la parte de justificación y bueno, hay muchas cosas de trastornos mentales y cosas así, algo ya más profundo que no vendría a ser mi tema, y también porque no soy experta en el tema. Y en tercer lugar tenemos a la virtud de ser humildes. La humildad es una virtud que nos puede hacer alcanzar una meta. También podemos ser exitosos. Pero ¿por qué ser humildes? Bueno, muchas veces nos hemos topado con personas de que le estamos contando nuestra experiencia y dice, yo también pasé por lo mismo, pero lo he logrado en menos tiempo que tú. Y está como que siendo soberbio y nos estamos olvidando de las otras virtudes, ¿no? De no escuchar atentamente, de no ser empáticos y siempre tener en mente de que esa persona, cómo habrá sido su cultura, cómo habrá sido su educación, que en la situación en la que está y los retos y desafíos que ha atravesado, por más que sean similares, cada persona los enfrenta de manera distinta. Entonces nosotros no debemos ponernos en esa posición de que yo lo hice en menos tiempo que tú, yo aprendí más rápido que tú, porque desmotiva a la otra persona. Entonces, todas estas virtudes es para motivar también a otras personas, porque si hay alguien por ahí que quiere alcanzar lo mismo que tú y ve que eres muy soberbio, pues quizás se desanime, ¿no? Porque se va a comparar y nosotros no queremos que esa persona se compare contigo, mejor dicho, ¿no? Sino más bien consigo mismo. O muchas veces en las redes las personas opinan sobre algo poniéndote en contexto de que si tú lo hiciste fue porque tuviste ayuda o porque estás en una situación que puedes hacerlo más fácil y cosas así que las personas concluyen con simplemente compartir o comentar sobre cualquier contexto, ¿no? O realidad. Hace poco en el video, por ejemplo, de Eric Almaraz, que también es parte de la comunidad de TikTokers, él ponía, ¿no? Cómo las personas se justifican de no alcanzar sus metas porque son resentidos socialmente. Y la gente ahí comentaba que no conoces del sistema, que no sabes cómo es que funciona la pobreza y que otros tienen más beneficios que el otro y etcétera. Pero orientándonos en la parte de la humildad, es compartir nuestros conocimientos sin menospreciar a las personas de su condición, situación, etcétera, porque todas las personas podemos alcanzar una meta u objetivo, pero el camino que vamos a recorrer es distinto. Entonces nosotros como profesionales tenemos que ofrecer ese espacio seguro en el cual las personitas de la comunidad puedan expresarse de manera libre, pero que se sientan seguros y de que su idea que van a comentar no va a ser rechazado, ni discriminado, ni nada por el estilo. Y también te habrá pasado en este escenario en el cual pues tu jefe dice, no, yo cuando era joven hacía esto y hacía esto a tu edad. Y también eso es como ser soberbio, un ejemplo. Y muchas veces como que entra en tu cabeza y dice, también lo quiero lograr porque mi jefe ahorita ya está en esta posición y él a mi edad ya sabía. Y entonces te puedes frustrar y te puedes deprimir. Entonces eso es lo que no queremos. Y las personas deben ser conscientes cuando dicen algo o expresamos algo, y sé que nos podemos equivocar, ¿no? Inclusive, pero siempre por eso hay que estar compartiendo el contenido y tratando de profundizar estos temas. Además, también quiero aclarar que existe en todo esto la ignorancia, ¿no? Y la ignorancia que viene a ser específicamente que no conocemos un tema, ¿no? Podemos ser ignorantes en un determinado tema y todos podemos ser ignorantes en algún tema porque desconocemos, no sabemos que existía, pero eso no define la educación o la calidad de persona que tengas valores o no. Entonces, cuando alguien pregunta sobre lo que no sabe, recuerda que tú también hubo un momento en que no lo sabía y compártele. Pero también uno tiene que estar en la postura de saber preguntar, porque muchas veces nos topamos con personas que juegan a ser sarcásticos y te hacen preguntas como en un tono que no es amigable. Entonces, por ese lado, cuando preguntemos,
hay que tratar de ser amigables y muy concisos. Entonces, para terminar, tenemos que hay personas que han tenido diferente cultura, educación, realidad, y el efecto de ello es su forma de pensar. Si ellos piensan de algún tema de alguna forma y tú los contradices y puedes quedarte en una postura de que eres una persona como ser su atacante, ¿no? Y más bien no le estás dejando de expresarse, así como de menospreciar la experiencia o la educación de que hayan recibido, y nosotros no queremos ser esas personas de que menosprecia a otros sin conocer su pasado, y aunque no necesitamos conocer el pasado para poder juzgar, y no tenemos por qué juzgarlo, simplemente tratemos de ser empáticos, de escuchar atentamente hasta el final y de ser humildes. Entonces, como profesionales tenemos una labor que es de educar y concientizar a otras personas, es decir, que se den cuenta de por qué actúan o piensan de esa manera y que entren en razonamiento. Claro que sí te vas a chocar con aquellas personas de que tienen un cerebro cerrado, y por más que tú le comentes sobre experiencias, ya sea subjetivo o también conocimiento objetivo, pues quizás no lo entiendan porque ya es parte de la ignorancia, y aquella persona que no quiere educarse pues se queda así. Entonces tratemos de crear espacios en el cual las personas se sientan seguras de preguntar o de comentar de lo que gusten, y que no serán juzgados y que serán entendidos. Entonces nosotros debemos saber en qué momento saber escuchar, ser empáticos, ser humildes en una situación cualquiera o hecho, así que no vayamos a justificar sí algunas actitudes, pero hay que saber aplicarlos. Entonces, de esta manera finalizamos el podcast. Espero que haya sido como para reflexionar, y sé que hay muchísimas cosas de qué hablar. Quizás en un live o en otro podcast pueda profundizar más el tema, porque nosotros debemos estar siempre profundizando, porque ya el tiempo nos puede quedar corto en un video, en un podcast, y no se queden con simplemente de lo que dijo esa persona, concluyamos pues que la persona es así. No, siempre tratemos de hablar con esa persona, de corregirlo de manera privada, y pues eso demuestra que eres una persona sabia y muy atenta. Gracias por escucharme. No olvides seguirme en mis redes como Fluterina Mobile, en YouTube Samaritano Def.